Siempre tuve cercanía con Santa Ángela, quizás porque mi madre se llamaba María de los Ángeles, como la santa, que se llamaba María de los Ángeles Herrero González. Mi padre en la intimidad familiar la llamaba Angelita, como se conocía a la santa en Sevilla, donde era querida y admirada por todos. Ese cariño y afecto lo pude contrastar de manera personal durante los 18 años en los que estuve desarrollando mis responsabilidades profesionales en Sevilla y donde ciertamente, con independencia de la mayor o menor cercanía a la fe, todo el mundo valoraba y respetaba una labor orientada a los más necesitados de la sociedad, en la salud y en la enfermedad, de día o de noche, siempre bajo el símbolo de la cruz, faro fundacional que justifica toda la labor que realiza. La Real Academia de la Lengua define la palabra semblanza en su primera acepción como retrato o bosquejo biográfico de una persona. Es preceptivo, pues, que a pesar del indudable conocimiento que muchos de ustedes tienen sobre Santa Ángela, dedique siquiera unos minutos a realizar un perfil de su biografía. Santa Ángela nació en Sevilla, el 30 de enero del año 1846, de familia numerosa y humilde, trabajadora y piadosa. Fue bautizada el 2 de febrero del año siguiente en la parroquia de Santa Lucía. Su padre, Francisco, era cocinero del convento de los Trinitarios y su madre, Josefa, costurera allí mismo. Tuvieron 14 hijos, de los que solamente 6 llegaron con vida a la mayoría de edad. Como tantas niñas menesterosas sevillanas de su tiempo, fue poco al colegio, aprendiendo a escribir sin dominar la ortografía, algunas nociones de aritmética y catecismo. Sus escasos recursos no le impedían desde niña y adolescente compartir con los más pobres los bienes que tenían en la familia, pues les llevaba mantas de sus casas cuando no tenían ellos para todos. Desde muy joven trabajó en un taller de zapatería, a la vez que se entregaba al servicio de los más pobres y marginados. Bajo la dirección de un sacerdote muy espiritual, el padre Torres Padilla, intentó hacerse religiosa hasta que comprendió que el Señor la llamaba a fundar una congregación, la Compañía de Hermanas de la Cruz, que viviendo en gran austeridad atendieran a enfermos y menesterosos. En el hogar aprendió a rezar el rosario y las oraciones del mes de mayo dedicado a la Virgen María. Con su padre acudía al Rosario de la Aurora y su madre se prestaba a ser madrina de los niños del barrio que lo necesitaban. Hizo la primera comunión en 1854 y recibió la confirmación en 1855. A los 12 años tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia como aprendiz en la zapatería Maldonado, donde también se rezaba diariamente el rosario y tuvo sus primeras experiencias místicas. Ella misma se puso a enseñar el oficio a otras niñas como oficiala de primera en una institución llamada Las Arrepentidas, en aquella Sevilla que entonces tenía rango de corte por la presencia en el Palacio de San Telmo de los duques de Montpensier. El canónigo que confesaba a Angelita, el padre Torres, le ayudó a encontrar lo que Dios le pedía, ser monja. En 1865, acompañada de su hermana Joaquina, llamó a las puertas del Carmelo, que había fundado en Sevilla Santa Teresa de Jesús, pero a pesar de su gran capacidad para la vida contemplativa, no fue admitida porque no tenía suficiente salud para vida tan austera como es la del Carmelo. En 1868 entró como postulante en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, del Hospital Central de las Cinco Llagas de Sevilla, pero por su salud quebradiza fue trasladada a Cuenca por si le sentaba mejor aquel clima. En 1870 tuvo que dejar definitivamente a las Hijas de la Caridad, a pesar de su entrega y fidelidad generosa. Resignada a vivir como monja sin convento, volvió a su trabajo y se sometió en obediencia a su director espiritual, escribiendo todos los pensamientos y deseos de su alma hasta el año 1932, según recoge el padre José María Javierre en la presentación del libro Un tesoro en vasija de barro, que recoge los pensamientos de la santa y donde se detalla la narración de su contemplación espiritual del Monte Calvario, con una cruz
frente a la de Cristo crucificado y que describió como sigue: al ver mi Señor crucificado, deseaba con todas las veras de mi corazón imitarle. Conocía con bastante claridad que en aquella otra cruz que estaba frente a la de mi Señor debía crucificarme con toda la igualdad que es posible a una criatura. En una ocasión, después de escuchar las quejas de los pobres que sufren, escribe al padre Torres: si para aconsejar a los pobres que sufran sin quejarse los trabajos de la pobreza es preciso llevarla, vivirla, sentirse pobre, qué hermoso sería un instituto que por amor a Dios abrazara la mayor pobreza, recibiendo así la inspiración de fundar una compañía. En sus papeles íntimos, páginas asombrosas para una mujer sin formación académica, pero con una identidad cristiana y eclesial admirable, redactó su proyecto de compañía con una dimensión caritativa y social a favor de los pobres y con un impacto enorme en la Iglesia y en la sociedad de Sevilla por su identificación con los menesterosos. Hacerse pobre con los pobres. No quería hacer la caridad desde arriba, sino ayudar a los pobres desde dentro. Escribía y lo vivía. La primera pobre, yo. El día 2 de agosto de 1875, el padre Torres celebraba la Eucaristía en la iglesia del convento Jerónimo de Santa Paula, a la que asistían con Ángela, que era terciaria franciscana, otras 3 mujeres, 2 Juanas y otra Josefa, dispuestas a desentrañar el misterio de la cruz en la oración y en el servicio a los pobres. Acabada la misa, se trasladaron a vivir a un cuarto alquilado en la calle San Luis, número 13, en el que había una mesa, unas sillas y unas esteras de junco que servían de colchón y de almohada, un crucifijo y un cuadro de la Virgen de los Dolores. Estaban haciendo las Hermanas de la Cruz. ¿Cómo recuerdan esta entrañable realidad los versos de Santa Teresa? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La fundadora imprimió a su compañía un ambiente de limpieza, de saludable alegría y de contenida belleza, de tal forma que sus conventos tendrían esplendor a base de cal, estropajo, 2 esterillas y 5 macetas. Su estilo sería el de mujeres sencillas, verdaderamente populares, apartadas de la grandiosidad, impregnando de tal forma el aire de dulzura que la gente agradecía aquel nuevo modo de querer a Dios y a los pobres. Luego pasaron a la calle Hombre de Piedra, junto a la parroquia de San Lorenzo, donde ejercía el ministerio el gaditano de la isla de León, Marcelo Espínola Maestre, quien llegaría a ser el arzobispo llamado Mendigo, nombrado cardenal por Pío X y beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1987. Empezaron a recoger niñas huérfanas de los enfermos a quienes atendían. Por eso pasaron a otra casa más grande en la calle Lerena, donde ya pudieron contar con la presencia de la Eucaristía. Atendían a las personas que estaban solas y enfermas en sus casas. Con una mano pedían limosna y con la otra la repartían. En 1879, el arzobispo fray Joaquín Lluc aprobó las primeras constituciones de la Compañía de las Hermanas de la Cruz en una síntesis de oración y austeridad, contemplación y alegría en el servicio a los pobres. Las Hermanas de la Cruz fueron extendiéndose por Andalucía y Extremadura, La Mancha, Castilla, Galicia, Valladolid, Valencia y Madrid, las Islas Canarias, Italia y América. En Sevilla se trasladarían a lo que después sería la Casa Madre en la calle Los Alcázares, actualmente llamada Sor Ángela de la Cruz. En 1894, Sor Ángela, Madre Angelita o simplemente Madre, como se llamaba ya en Sevilla, viajó a Roma para asistir a la beatificación del maestro Juan de Ávila y fray Diego de Cádiz, pudiendo entrevistarse con el Papa León XIII, quien más tarde concedió el decreto inicial para la aprobación de la compañía que firmaría en 1904 San Pío X. En 1907, Sor Ángela asumió el gobierno y la responsabilidad de su instituto religioso como primera Madre General, reelegida 4 veces.
en 1928, a pesar de la exposición iberoamericana, en Sevilla continuaba habiendo pobres y necesidades. Por eso las Hermanas de la Cruz rondaban por los barrios más pobres, sacrificándose especialmente con la virtud de la mortificación al servicio de Dios en los pobres, haciéndose pobres como ellos. Las Hermanas de la Cruz de entonces y de ahora siguen a rajatabla las normas de mortificación establecidas por Sor Ángela. Comen de vigilia, duermen sobre una tarima de madera las noches que no les toca velar, duermen poquísimo, pues quieren estar instaladas en la cruz, enfrente y muy cerca de la cruz de Jesús, renunciando a los bienes de este mundo y acudiendo sin tardanza donde los pobres las necesiten. El 7 de julio de 1931, Sor Ángela tuvo una trombosis cerebral que 9 meses después la llevaría a la muerte. Estuvo paralizada de medio cuerpo, pero continuó resplandeciendo en su virtud de la humildad, tratando de agradar y nunca molestar. Después de una larga agonía y de haber recibido los últimos sacramentos, murió en Sevilla, en su tarima de dormir, el 2 de marzo de 1932. Sevilla entera pasó durante 3 días por la capilla ardiente, hasta que por privilegio especial fue sepultada en la cripta de la Casa Madre. Fue beatificada en Sevilla por el Papa Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1982 y canonizada por el mismo en Madrid el 4 de agosto de mayo de 2003. Su cuerpo incorrupto en su capilla de la Casa Madre reposa y su memoria litúrgica se viene celebrando el 5 de noviembre. Llegado a este punto, me gustaría acercarles la imagen de Santa Ángela desde 3 ángulos diferentes para una mejor comprensión de la grandeza de su figura. En primer lugar, desde lo que se ha dado en llamar la noche oscura del alma, paradoja que se dan grandes santos, como San Francisco de Asís, Santa Teresa, San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola, pero que también se contempla en Santa Ángela. Comparemos sus escritos. Decía San Francisco de Asís: el Señor me reveló que debía vivir según las formas del Santo Evangelio. ¿Y si no fue el Señor? ¿Y si fue mi propia voz? Por ser yo un fracasado en los campos de batalla y en la sociedad, ¿no me habría agarrado a una quimera para proyectarme a mí mismo por la ley de las compensaciones? Verse adorado por las multitudes y contemplarse a sí mismo como una máscara vacía. Los hermanos de primera hora se agarran a Francisco. ¿Y Francisco a quién se agarra? Luchar como un campeón por un ideal y al final descubrir que el ideal es un delirio de grandeza. Descubrir al final que uno estaba engañado es mucho, pero no es lo peor. Lo peor es haber arrastrado a las multitudes al mismo delirio, descubrir uno mismo que es delirio y los demás seguir todavía creyéndolo. ¿Y para qué despertarlos? La noche oscura del espíritu es un turbión que agarra y arrastra a todos hacia el abismo final. Es como si uno descubriera de pronto que uno mismo es una mentira, que ha jugado a mentir consigo mismo, como en un juego de niños de quién engaña a quién, sabiendo que todos engañan a todos. Es como un desdoblamiento de la personalidad, como si de pronto uno descubriera que ha estado engañando al otro. Ese otro soy yo. Y el otro le han estado engañando a uno, y los dos saben que engañan y son engañados. La situación pasa por debajo del absurdo y de la tragedia. Palabras como fracaso, desilusión, etc., son palabras blancas e inocentes que no significan nada en comparación con esto. Tempestuosa y horrenda noche, dice San Juan de la Cruz. También Jesús vivió momentáneamente la noche oscura del Espíritu en el huerto de los Olivos. Es, en suma, la crisis del absurdo y de la contradicción. Es agonía. Sin embargo, misteriosamente las almas sometidas a esta terrible catarsis jamás sucumben. No conocemos a nadie, no hemos sabido de nadie que colocado en este fuego se haya quemado. Es una prueba extremadamente purificadora y Dios, nuestro Padre, solamente somete a ella a almas que saben no serán quebradas bajo el peso de su mano. Al contrario, salen de la noche transformados en astros incandescentes, totalmente desnudos y libres. En esta línea de pensamiento, y ya a mediados del siglo XVI, un reconocido escritor y dramaturgo de la época, Fray Damián de Vegas,
sobrevolaba con sus versos el tremendo vacío y soledad espiritual que supone la separación con el resucitado y que se reza el miércoles como himno de laudes. Estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de sin tú, sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni sin tú, sin ti, sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Veamos lo que escribe Sant'Angela en su diario que dirige al director espiritual Padre Torres Padilla. Padre, desde por la mañana me empezó la rabia, de todo me da coraje. Otras veces me parece que me voy a condenar. En lo primero acudo a Dios pidiéndole paciencia. Me reprimo para que no me conozcan nada, sufriendo por Dios todo lo que me cuesta trabajo, perfectamente resignada con lo que Dios dispone, sea lo que sea. En lo segundo lo desecho con la obediencia que dice que no hay tal cosa. Después del conocimiento de mis imperfecciones y de estos montones de pecado que conozco en la presencia de Dios, aunque no puedo decir son estos, y del deseo que tengo de ser perfecta y de amar a Dios todo cuanto le es posible, le daría más de lo que me pide. Perdóneme usted, yo no sé lo que me digo, pero es verdad, Dios mío, que mis miserias me llenan de confusión en tu presencia, pero tú lo sabes que te amo mucho, muchísimo, y que muchísimo más te quiero amar. En realidad, una vez que nos disponemos de verdad a seguirle a Él, todo se va haciendo solo. Es una vivencia paradójica. Es como si uno en verdad no estuviera haciendo nada, sino que fuera criado a cada instante a pesar de las muchas cruces de este camino. Y las noches a veces son solitarias. Pero el yugo es fácil, liberador para todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, nos dice en su Evangelio Mateo. La renuncia no es una mera renuncia en sí misma, sino que es una pérdida para un bien mayor, el de una libertad liberada. La memoria lo testimonia San Juan de la Cruz, un doctor de la Iglesia, y los doctores señalan con su vida algo que es universal para las nuestras. También resultan muy interesantes en este contexto los propósitos que Sant'Angela recoge en la primera página del cuaderno que sería su diario espiritual. El primero dice así: vivir sin gusto, sin deseo y sin voluntad, lo mismo en lo espiritual que en lo temporal. Y luego los mismos propósitos se cierran así. Primero, padecer lo que Dios nos mande sin desear otra clase de padecimientos, aunque no sean tan penosos. Segundo, padecer en silencio y sin quejarse. Tercero, padecer sin cansarse, deseando que se aumente el penar. Cuarto, padecer con alegría y paciencia inalterable. Quinto, padecer sin buscar alivio, ni descanso, ni consuelo, sino en la obediencia. Sexto, padecer como víctima unida a nuestro Señor en el Calvario. El segundo rasgo que me gustaría resaltar en Sant'Angela es su amor a los pobres. Nos dice Juan en su Evangelio: en esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor a Dios? Hijos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Si volvemos al paralelismo espiritual de la Santa con San Francisco de Asís, nuevamente vemos la similitud del planteamiento del amor a los más pobres, a los más necesitados, ya que a medida que Francisco hace propia la experiencia de un Dios Padre y de un Jesús hermano, se ensancha su corazón para abrazar a los pobres. En su abrazo al leproso, realizada dentro del proceso de su conversión,
Todos podemos reconocernos. Amar al otro no es fácil. Es una empresa que siempre es desafío, que no se da espontáneamente, que a veces duele, que es imperfecta, limitada. A pesar de nuestras flaquezas, cuando la voluntad se decide, el corazón se ensancha. Desde aquel abrazo al leproso, la lección de amor de los más abandonados, los excluidos, los marginados, es lo que identifica a los seguidores de Francisco. Sin embargo, si no nos revestimos de sentimientos de fraternidad, podemos hacer de esa relación con el pobre una humillación. Y así lo recoge el santo en su documento llamado el Testamento. El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar mi conversión. En efecto, como estaba en pecado, me era muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó dulzura de alma y cuerpo. No se trata de hacer cosas extraordinarias, dice el santo, aunque ciertamente a mí personalmente me lo parezcan. Se trata de escuchar con el corazón, de dirigir una mirada, un gesto de ternura, de ofrecer una sonrisa o una palabra de vida, de preocuparnos realmente del que está a nuestro lado. Empecemos por lo cotidiano, por los más cercanos, por nuestro leproso, nuestro lobo, nuestro sultán. Todos tenemos uno o más de uno, ahí donde el roce a veces nos duele, donde la convivencia se hace difícil, donde el abrazo no siempre nos brota sin dificultad, donde la diferencia nos hace construir barreras y nos impide descubrir al otro en su verdad. Abrazar para vencer nuestros miedos, dudas y resistencias. Abrazar con sencillez, con ternura, con simplicidad. Y también, como no, dejarnos abrazar con humildad por Dios y por los otros. Cada vez que abrimos nuestros brazos para acoger y abrazar, de la misma forma en que Dios nos ha acogido y abrazado en Cristo Jesús, estamos siendo fraternidad. Y si algo necesita urgentemente nuestro mundo, es fraternidad. Una fraternidad al estilo de Francisco de Asís, que no es otro estilo que el del Dios trinitario. ¿Y qué nos dice la Santa sobre este tema central, sobre el amor al prójimo y especialmente sobre aquellos más necesitados? Pues dice mucho, tanto que solo puedo señalar unos pocos en razón al tiempo que se me ha concedido. Así, de los pensamientos de Santa Ángela recogidos en el libro Un tesoro en vasija de barro, nos dice en el punto 93, siento tanto amor hacia los pobres, sea cual fuera su necesidad, que parece que mi corazón se multiplica por ser entero para cada uno de los pobres que se ven necesitados y me ocupo de sus penas como mías. ¿Quién hace esto sino Dios? Y por eso, aunque aborrezco el mundo de corazón, no tengo valor para separarme del todo de mis prójimos. Los amo demasiado y quiero padecer con ellos. Y en el punto 97 se dirige a las hermanas. Deben estar animadas de este espíritu de amor que nos enseña nuestro Salvador cuando nos dice, como mi Padre me amó, así os he amado. Y con este mismo amor, amarse vosotros. Nuestro Señor nos ama hasta dar su vida en los mayores sufrimientos y humillaciones, pues las hermanas deben abrazarse con todos los sacrificios y humillaciones hasta dar su vida por sus hermanos, velándolos, curándolos, sacrificando su reposo y no perdonándose nada por trabajoso y duro cuando se trata de ayudar, de consolar y endulzar la vida de su prójimo. O el 105, cuando dice, antes de morir, quiero dejarlas impresionadas de la misión que pesa sobre nosotras y que por eso nos sacó nuestro Señor de la nada, principalmente para los pobres a domicilio. ¡Qué misión tan hermosa! Todo lo que la providencia nos dé, empleadlo en estas necesidades, porque en los pobres despierta la fe cuando ven que solo la religión los atiende y los socorre sin miras humanas, que solo buscan su bien espiritual, que no quieren más que almas que sean de Dios, le amen y le sirvan y le den mucha gloria. Y por eso crece en ellos, en las familias y en los que les rodean, la fe. Y con la fe son felices en esta vida y ganan la gloria eterna. El tercer y último rasgo que en esta semblanza quiero destacar de Santa Ángela es su amor a la Virgen Santísima. Devoción sobre todo a la Virgen de la Salud, antigua y valiosa talla que perteneció a la parroquia de Santa Lucía en una etapa de ilusiones infantiles y que posteriormente pasó al instituto.
También a la Inmaculada, Madre de Dios, a la que dedica varias oraciones en las que desborda su devoción, y especialmente a la peregrina imagen de Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla, de las que las Hermanas de la Cruz se encargan del cuidado y conservación de los vestidos de la devota imagen y de ponerles estos con el fin de que siempre lo hiciesen manos de personas consagradas con los votos religiosos, siendo esto más notable cuando siempre la santa de las Hermanas de la Cruz no se distrajeran de sus ministerios propios para ocuparse de otros menesteres. Pero buceando en los adentros del don el alma, me permito, hermano mayor, resaltar el fundamento espiritual que preside esta imagen de la Virgen del Consuelo, titular de vuestra hermandad, y su función específica representada en el adjetivo de consoladora, como se recoge en la letanía consoladora de los afligidos. María abre su corazón a los hombres y mujeres afligidos en el alma por las dudas, desilusiones, cegueras, dolores, ofensas, traiciones, humillaciones. Afligidos también en el cuerpo físico por la enfermedad y los quebrantos. La Virgen Santísima hace suyas las palabras del apóstol San Pablo a los Corintios: ¿quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? La preocupación por toda la Iglesia, por todos los hijos de su Hijo, mueve el corazón de María hacia el corazón de cada cristiano, de cada hombre, y así lo recoge Pablo, para que se consuelen vuestros corazones, a fin de que, unidos en la caridad, alcancéis en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios. María sabe que solamente en la entrega al amor a Dios el hombre puede encontrar consuelo al abismo de vacío que se engendra en él cuando se separa de Dios y se asienta en el olvido de Dios, en el pecado. Cuando el espíritu del hombre se aleja de la amistad de Dios y trata de buscar consuelo y refugio en sí mismo, sin saber realmente qué busca, qué anhela, el corazón materno de la Virgen vigila su caminar y se hace la encontradiza en la esperanza de ayudar al pecador a acercarse a su Hijo y decirte al oído: haz lo que Él te diga. Ella, la sin pecado, vive en comunión con todos los pecadores, las tribulaciones y angustias originadas con el pecado, consolando el dolor y la pena del pecador y fortaleciendo su espíritu para amar a Dios. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en la soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María Santa e Inmaculada en el amor, para que fuese la madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor del Dios que perdona. Es lógico que recordemos la misericordia de Dios y su consuelo a través de su Madre Santísima, pues la primera necesidad del consuelo la experimentamos ante las aflicciones o golpes de la vida que todos hemos padecido a lo largo de ella. No olvidemos una sencilla realidad: los sufrimientos nos ayudan a madurar, a reordenar y purificar nuestras intenciones y nos sitúan en el auténtico camino del cielo, que es siempre el camino de la cruz. Y así no debe sorprendernos lo que la santa recoge en sus pensamientos. En el número 634 le dice a las hermanas: cuando no sepáis salir de un apuro o cualquier cosa difícil que se os pueda presentar, id a María vuestra Madre, con una grande desconfianza de sí mismas, conociendo vuestra nada, inutilidad y falta de aptitud para todo, y con grande confianza en ella, que es sabia y poderosa, con la sabiduría y el poder de su Santísimo Hijo, y que os ama con un amor inmenso y está deseando probaros su amor. Y en el 641 recoge: deben dedicarse mucho al silencio. Esta virtud es la que se ha puesto de comunidad para imitar a nuestra Santísima Madre, que siempre callaba y solo abría sus labios para cumplir con sus deberes, para practicar la caridad y para ayudar con su buen ejemplo a los demás. Y finalmente, entre los que he sacado, que hubieran podido confirmar la confianza en María, su amor profundo y auténtico, y no por ello exento de un realismo sobre las circunstancias sociales y humanas de nuestra pobreza interior, nos dice en el 647:
dirigiéndose en primera persona a las hermanas. Nombrad a nuestra Santísima Madre Superiora de la casa. Poned en sus manos vuestra propia perfección, la observancia de las reglas, la paz de la comunidad, el bienestar espiritual y hasta material, las niñas que vengan a la clase y los enfermos que visiten, las personas ricas que sean amables y las raras. Que ella, como superiora, alcance de su Hijo el que a todos traten ustedes como deban y con la sola mirada de dar gloria a Dios. Permítame finalizar esta semblanza con una oración que sin duda sería muy del gusto de Santa Ángela, de la liturgia de las horas, el himno de laudes. Hoy que sé que mi vida es un desierto, en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor, pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz, pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón. Para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón, pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Para que no me busque a mí cuando me busco y no sea egoísta mi oración, pon, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Muchas gracias a todos por la atención que me han prestado. El pasado año se vivió esta procesión para esta hermandad de una forma plena porque tuvimos la suerte de hacerlo desde aquí, desde esta Santa Casa. Nos podrán quitar las procesiones en este año de pandemia, pero nunca el júbilo y la alegría de festejar la festividad de Santa Ángela de la Cruz. Para ello será este año Ángel Luis Moreno, Queridas hermanas de la Cruz, estimado Juan, orador de Santa Ángela este año, Ángel, autor del cartel, y querido Antonio, representante de la Unión de Hermandades, hermanos todos. No puedo empezar de otra forma que dándote la enhorabuena, Juan. Enhorabuena porque hoy hemos sido testigos de dos cuestiones que ya conocíamos, la verdad, pero se han hecho evidentes a través de esta exquisita semblanza, tus dotes de gran orador y tu cariño a Santa Ángela y a las hermanas de la Cruz. Gracias por tu disposición, tu capacidad y tu sentido de la colaboración con esta hermandad, porque la verdad es que te atracamos hace unos cuantos domingos ahí y no dudaste ni un segundo en decirnos que sí. Te lo agradezco de corazón, Juan. El pasado domingo me preguntaste si tenías que decir algo de las imágenes o de la hermandad y te dije que lo que te naciera del corazón. Así que gracias por este testimonio precioso a Santa Ángela y también a su madre, la Virgen María. Muchas gracias, Juan. Cuando decidimos que la foto que debía ilustrar el cartel de Santa Ángela de este año fuese esta que estáis viendo, nos llenó de alegría comprobar que pertenecía a Ángel, que es sobrino de una de nuestras queridas hermanas, Esperanza, que estoy seguro que le hubiera encantado estar hoy aquí, pero bueno, con los tiempos que corren, pues... Una vez más hemos podido comprobar tu buen hacer con la cámara, siempre eres fiel testigo de nuestra presencia en la calle, así que muchísimas gracias, Ángel, por este tu primer cartel y que esperemos que sea el primero de muchos otros. En este acto de semblanza y presentación del cartel, junto con nuestra caravana de recogida de alimentos, siempre ha servido nuestra hermandad como punto de partida para todos los actos que siempre hemos celebrado en torno a Santa Ángela de la Cruz. La novena, la misa de hermandad previa a la salida procesional, con nuestros niños posteriormente portando a Santa Ángela. Recuerdo con nostalgia el año pasado, algunas de las hermanas lo recordarán, la entrada a la residencia donde están ahora nuestras ancianas, todos los niños asistiendo a misa, revestidos de costaleros, ansiosos por cargar su santa. Fue un disfrute verla pasear por los aledaños del convento.
Pronto volveremos a vivir todos esos momentos que antes vivíamos con tanta prisa y que ahora tanto añoramos. El próximo año cumple nuestra Virgen el 25 aniversario de su bendición y ayer celebramos nuestra 25 caravana de recogida de alimentos. 25 años ya. Este año modificamos el formato adaptándonos a esta nueva normalidad. Cuánto amor al prójimo en forma de recogida de alimentos. Fueron más de 12 horas de esfuerzo, pero mereció mucho la pena. Estoy tremendamente orgulloso de los míos. Sea todo siempre a mayor gloria de Dios. Aunque este año sea todo muy distinto a lo vivido anteriormente, aquí estamos otra vez, con ella como protagonista. Qué bonita misión tiene esta hermandad, dar a conocer el testimonio que nos dejaran Santa Ángela de la Cruz, Santa María de la Purísima de la Cruz y sus hijas, las Hermanas de la Cruz. Por estas, por sus hijas, pedimos siempre en nuestras oraciones, y aunque esta maldita pandemia sea ahora la cruz que azota al mundo y ellas sean hermanas de la cruz, le pedimos con todas nuestras fuerzas a nuestra Madre, María Santísima del Consuelo, que las guarde y las cuide, que tanta falta hacen en este mundo. Ellas que son bastión de fe en Dios, ellas que son pura entrega a los más necesitados y que no cesan, que no paran en esa labor tan suya de portar la cruz, que son ejemplo de amor a Dios. Vela por ellas siempre, Madre, vela siempre por ellas. Decía Santa María de la Purísima de la Cruz, confiemos en el Señor y luchemos cada día, cada momento del día, y notaremos cómo el Señor va transformando nuestro corazón y haciéndolo cada vez más semejante al de Él. Pues que así sea, que confiemos y que luchemos cada día por el amor de Dios. Muchas gracias.